Hola, vamos a estudiar ahora los años antes y después de Cristo. ¿Sí? Nuestro calendario, vamos a ver en clase después cuándo se determina eso, que es en el siglo VI antes de Cristo, se hace un nuevo calendario, ¿verdad? Tomando como punto de partida la fecha que se calculaba que Cristo había nacido. ¿Sí? Un hecho tan importante, bueno, a partir de ese momento se iban a contar los años de forma ascendente. Se calculaba que ellos vivían en el año 500 y pico después del nacimiento de Cristo y a partir de ese momento se empezaba a contar de forma ascendente, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, hasta llegar en la actualidad, ¿verdad? 2020, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué pasaba con los años que se habían hecho, que habían pasado antes? ¿Sí? Ellos, en los romanos, cuando hacían el calendario solar, ¿verdad? Basado en el que tenemos, el que basamos el nuestro, ellos contaban la fecha, el nacimiento de Roma, que es en el siglo 8 antes de Cristo, y contaban, bueno, el año 2 del nacimiento de Roma, de 3 del nacimiento de Roma, etcétera. Y recién se cambia, ¿verdad? En este año que dijimos ahí, ¿sí? Para poder contar de forma ascendente. Pero ¿cómo hacemos en la actualidad para poder determinar como la fecha antes de el nacimiento de Cristo? Bueno, se hace de forma, ¿sí? En vez de hacer sumando un año como lo hacemos antes, se hace hacia atrás. El 1 antes de Cristo, 2 antes de, obviamente que acá no estoy haciendo con escala, ¿verdad? 3 antes de Cristo, y vemos que va de forma descendente los números. Cuanto más hacia atrás, mis números son horribles porque no puedo escribir bien en la pantalla, cuanto más en el tiempo, más hacia atrás, más de forma descendente, más grande va a ser el número, ¿verdad? Bueno, así se empieza a contar, ¿sí? Lo opuesto a lo que hacemos en nuestro calendario ahora, ¿verdad? Que siempre el año que viene va a ser 2021, etcétera. Bueno, hacia atrás va a ser de forma descendente, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Así, contamos en historia, es muy parecido a los números negativos que van a ver en matemáticas, pero en historia no podemos hablar del año cero, ¿sí? Hubo toda una complicación también para hacer este calendario, los matemáticos dicen que está muy mal hecho, pero más allá de eso es lo que tenemos actualidad. Y todo lo que fue antes de tomada esa fecha se toma de forma descendente. Y cuanto más en el tiempo descendemos, más grande va a ser el número, ¿verdad? Ahora, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Vamos a hacer una línea del tiempo, que recuerden, acá no usamos ninguna escala porque se nos complica. Tomamos acá el año en que nació Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, acá ponemos 2020, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco mejor porque se me está complicando la pantalla. Horrible. ¿Qué pasaría? Esta es nuestra época, ¿verdad? ¿Qué pasa con, supongamos que una persona nació en el año 1 antes de Cristo? ¿Cuántos años tendría hoy? Tendría 2000 desde el nacimiento de Cristo más 1 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona nació en el año 5 antes de Cristo? Tendría todos los años después de Cristo más los 5 años después, antes de Cristo. Tendría 2025. ¿Sí? Vamos viendo, hagamos otra línea del tiempo. Acá hay año, esta es nuestra fecha. ¿Qué pasa con una persona que, unos restos de un algo, en el año 100 antes de Cristo? Siempre se señala el antes de Cristo para saber, ¿sí? Si uno quiere hacer un siglo, siempre. Una cosa es, este vendría a ser el siglo 3. Siglo 3 y siglo 3 antes de Cristo. Se escribe igual, lo único que cambia es el antes de Cristo, ¿sí? Eso no puede faltar para saber, para poder ubicarnos. Si acá estamos en el 2020, ¿sí? Mis números son feos, pero no son tan feos así. Nada más que con lo que estoy escribiendo no es de buena calidad y sirve para ejemplo nada más. Después vamos a hacer uno más prolijo. Por lo tanto, sabemos que tenemos que sumar al año 2020
los otros 100 de antes de Cristo. ¿Sí? Sería una persona que en la actualidad tendría 2120 años. ¿Está? ¿Se entiende ahí? Ahora vamos a ver otro ejemplo, un poquito más prolijo. Miren lo que pasa. Año 2020 y hay un artefacto, una vasija, qué sé yo, que fue hecha en el 1850 a.C. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para saber la totalidad de años que tiene? Obviamente, sumamos al 2020, le sumamos todos los años anteriores antes de Cristo. 1850. ¿Sí? 3870. Vimos el ejemplo, súper fácil. Acá puse después de Cristo para señalarles, pero en realidad no hace falta que escriban a los años después de Cristo, ¿sí? Ahora vamos a complicarlo un poquito más, porque yo les doy este dato. El jarrón, vamos a hacer al revés, el jarrón que encontramos en la actualidad tiene 3800 años. ¿Cómo hago para saber cuándo fue hecho? ¿Qué datos tengo para poder hacer una cuenta? Tengo el 3800 y ¿qué más tengo? El 2020. ¿Qué cuenta podré hacer para poder saber cuándo se hizo? Es básico, es matemática. 3800 menos 2020 y ahí me va a dar, ¿sí?, la fecha correcta. ¿Se va entendiendo? Sí, con los datos que yo tengo me va a decir los años que tiene ese artefacto. Tiene 1780 años. En el 1780 antes de Cristo fue realizado. ¿Sí? ¿Es un poquito complicado? Pero siempre tengan en cuenta los números con los que cuento. Hoy, en la actualidad, ese artefacto, ese jarrón de la dinastía Ming, tiene 3800 años. Bueno, entonces, ¿cuándo fue hecho? Si yo sé que estamos en el 2020, hoy en el 2020 este jarrón tiene 3800 años. Bueno, entonces, ¿cómo hago? 3800 menos 2020 me da la fecha en el que fue hecho antes de Cristo. ¿Sí? En el 1780. Es más, hacemos la siguiente operación. 1780 más 2020 me da 3800. Eso lo hacen ustedes porque a mí se me complica con el lápiz que tengo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo hacemos de nuevo? Yo tengo, al contrario del ejemplo anterior, ¿sí?, que era que tengo la fecha actual, tengo la fecha en la que fue hecho, ¿cuántos años hay hoy? Bueno, sumo todo antes de Cristo, sumo después de Cristo y tengo, ¿verdad?, el 3870. Pero acá doy otro dato, solamente doy en la actualidad que ese objeto tiene 3800 y sé que estamos viviendo en el 2020. Entonces es obvia la cuenta que tenemos que hacer, ¿sí? El 3800 menos 2020 y eso me va a dar la cuenta de cuántos años tenía ese artefacto que yo pedí que se buscara la información. ¿Sí? Que era 1780. ¿Sí? Parece complicado, pero no lo es. Es básicamente matemática. ¿Sí? Va a quedar este ejemplo porque yo les voy a mandar que lo estudien. ¿Sí? Y no se preocupen. Aunque parezca difícil, es típico de su edad que tengan problemas, pero lo vamos a practicar tantas veces durante el año que les va a salir fantástico. ¿Sí? Pero dadas las circunstancias tan especiales en las que estamos,
esto puede servir para, sobre todo cuando les mande hacer ejercicios sobre esto. ¿Sí? Practíquenlo y recuerden, cuando volvamos a clase lo volvemos a analizar. ¿Sí?